Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos. Iniciamos el último mes de lo que es 2021. Iniciamos también la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a analizar precisamente qué ha sucedido en este trienio. Lo haremos con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor. Encantado, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Por favor, tu opinión de lo que sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México, miles y miles y miles de personas, algo que nos hizo evocar los tiempos, pues, relativamente lejanos. Todavía hasta con Salinas de Gortari, con Cedillo se daban ciertos acarreos, pero bueno, por favor, al que debemos escuchar y queremos escuchar esa. Sí, Jorge, efectivamente, la verdad es que es un evento que estamos acostumbrados ya desde hace muchos años, es una práctica antiquísima del corporativismo priista más rancio. Vemos camiones de distintas partes del país, autobuses de distintas rutas de la Ciudad de México, acompañando precisamente este evento. Y bueno, pues te digo, es la clásica usanza del priismo de hace ya algunos años y hoy lo vemos reproducido por el presidente, que además es un priista de cepa, Jorge. ¿Qué significado le das, gracias Víctor, qué significado le das a su mensaje? Mira, Jorge, esta parte que tiene que ver con invitar a sus feligreses, a aquellos que comparten su punto de vista, y lo hemos dicho en otras oportunidades, él se siente muy cómodo arropado por su gente. Él es un hombre el que le encanta la plaza pública, la domina como pocos, es un hombre que ha sabido explotar esta parte, lo hemos dicho también en otras oportunidades, esta parte de los sentimientos y particularmente los resentimientos que tenemos muchos mexicanos, estos aspectos que nos duelen y que nos han lastimado a lo largo de la historia de este país, y él ha sabido justamente explotarlos. Él es un personaje en sí mismo, y cuando hablo de un personaje me refiero a que es una interpretación de lo que muchos mexicanos quieren, de lo que muchos mexicanos desean, por eso su forma de hablar, por eso su forma de vestir, por eso la manera en la que se conduce, por eso explota estos sentimientos y estos resentimientos, y bueno, hacerlo en una plaza pública lleno de aquellos que comparten esta visión, pues lo hace justamente sentirse apoyado, sentirse cómodo, y le habla finalmente a su público, a ese público que está ávido de verlo y ávido de escucharlo, Jorge. Válgame, entonces estamos ante un producto, ¿no? Sí, por supuesto. Un producto de una mercadotecnia política muy definida. Sí, claro, es un hombre que conoce perfectamente esta parte, la explota como pocos, y esta es el aspecto que yo he señalado como la mayor perversidad en él. Ahora, horas antes, pues dio un mensaje en el Virreinal Palacio del Gobierno del Distrito Federal, Virreinal, conste, le dio muchas palmadas y apapachos a la jefa de gobierno, pero resulta que también está cada vez más activa la esposa del presidente. ¿Cómo ves esto? Mira, Jorge, yo la verdad es que no veo un escenario como el que lamentablemente se perfiló en algún momento, por ejemplo, con Vicente Fox. El presidente es un hombre inteligente, sabe perfectamente que ese escenario sería particularmente criticado y que no gustaría. Entonces, me parece que el protagonismo que en últimas fechas ha tomado la esposa simplemente es para tratar de solidificar una figura familiar, tratar de resaltar la unión que existe entre ellos a nivel familiar por los señalamientos que se han hecho en torno a sus hijos,
esa es parte de esta estrategia. Por otra parte, sí me parece que cada vez se define de mayor manera digamos, beneficio, estos buenos ojos hacia la jefa de gobierno para que sea la próxima candidata. Y bueno, pues es algo que hemos venido viendo a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses. Y en tanto, bueno, Ebrard lleva al presidente a Washington. Ebrard trae a dirigentes históricos de la izquierda latinoamericana y pues siguen el intento. Sí, claro, sigue él, digamos, tratando de encontrar algunos aspectos en los cuales fortalecerse, encontrar apoyos, particularmente en estos ámbitos que él maneja bien. Y también, bueno, pues vemos, por ejemplo, a alguien como Monreal que empieza a desmarcarse un poco más de esta figura aquilosada que es el presidente, tratando de ser un poquito más moderno, tratando de integrar y poder seducir a otros grupos que no están necesariamente con el presidente. En fin, todos tratando de hacer su lucha, pero insisto, Jorge, es una lucha que se adelanta 3 años y me parece que esto, en mi opinión particular, habla del debilitamiento que tiene el presidente de la República en su gestión, que además, dicho sea de paso, me parece que no hay nada que celebrar. Los datos duros están ahí, Jorge, en seguridad, en el aspecto económico, en el aspecto de salud pública. La verdad es que el gobierno se cae a pedazos y lo sufrimos los mexicanos. Lo habíamos dicho ya desde hace mucho tiempo atrás que esto pintaba para peor. Hoy tenemos una inflación que no se había visto en los últimos 20 años, que muchos de sus defensores tratan de justificar con un entorno internacional provocado por la pandemia, pero que nada tiene que ver porque hay muchos países, particularmente países en vías de desarrollo que no tienen una inflación como la que tenemos nosotros. El presidente pretende corregirla aumentando el salario mínimo, pero esto traerá como consecuencia justamente un círculo vicioso en el que aumentará la inflación. En fin, son muchos los aspectos en el gobierno que no han sido atendidos, que no han sido cuidados, y lo hemos dicho, esto va para peor, lamentablemente. Querido Víctor, muchas gracias como siempre y nos encontramos muy pronto aquí en Voces Críticas. Te mando un abrazo afectuoso, querido Jorge. Correspondido. Y si usted nos lo permite, hacemos extensivo ese abrazo a todos y cada uno de quienes nos ven y nos oyen. Hasta pronto.